No te muevas. La advertencia que salvó a un jefe mafioso en un diner solitario. 2 palabras, tan suaves como un susurro, pero lo bastante fuertes para frenar a la muerte misma. Ella no sabía su nombre, ni su historia, ni el peso que traía en los hombros, pero reconoció algo detrás de él que no pertenecía a la noche. Algo que no era solo peligro, era el pasado regresando para cobrar una deuda que nunca se había pagado. La noche siempre tenía un modo distinto de respirar cuando el reloj marcaba después de la medianoche. No era solo silencio, era una quietud que parecía sostenerse en el aire, como si el mundo entero se apoyara en un hilo frágil y invisible. El viejo diner, perdido a un lado de la carretera, lo sentía más que nadie. Durante el día, los platos chocaban, las risas de los camioneros rompían el ruido del tráfico, y el olor a café quemado se mezclaba con conversaciones rápidas. Pero a esa hora el lugar se convertía en un santuario de sombras. La lluvia había empezado sin avisar, golpeando los ventanales con una insistencia paciente. Afuera no había autos, ni luces lejanas, ni pasos sobre el asfalto mojado. Solo la respiración húmeda de la tormenta. Y adentro, la luz amarillenta temblaba como si también quisiera abandonarlo todo. Miratorres limpiaba por 5ª vez la misma mesa. No porque estuviera sucia, sino porque la quietud la hacía inquieta. La noche tenía un tipo de silencio que hacía surgir recuerdos que uno preferiría dejar dormidos. Ella lo sabía mejor que nadie. Había aprendido desde niña que el peligro casi nunca gritaba, se acercaba despacio, sin hacer ruido, y cuando uno lo reconocía ya estaba demasiado cerca. Harvey, el camionero que dormía más horas de las que manejaba, estaba encorvado en su bus habitual, con la gorra bajada y una mano sobre su taza de café helado. El cocinero, Mateo, estaba al fondo, moviendo una espátula sin prisa mientras tarareaba una canción vieja que la radio ya había olvidado. Todo parecía normal, o al menos tan normal como puede ser un diner en una carretera perdida, donde la noche solía esconder más de lo que mostraba. Pero algo esta vez no estaba igual. Mira lo sintió primero en la piel, un cosquilleo, un aviso sin forma. Como cuando una corriente leve de aire trae consigo un mensaje que nadie pronuncia. Se detuvo un segundo frente a la caja registradora, respiró hondo, y trató de ignorarlo. Tal vez era solo cansancio, tal vez era solo la lluvia. Tal vez. Hasta que la puerta se abrió. El sonido de la campanilla fue simple, casi tierno. Pero el impacto en la atmósfera fue como un golpe contenido. Un hombre entró, empapado por la lluvia, envuelto en un abrigo oscuro que llevaba el peso de muchas noches encima. Sus hombros eran anchos, su andar firme, pero su rostro cargaba un cansancio profundo, el tipo de cansancio que no nace de un mal día, sino de una vida vivida en guerra. Él no miró alrededor buscando peligro. No necesitaba hacerlo, era alguien que había aprendido a sentirlo incluso antes de que apareciera. Caminó directo hacia el bus más alejado, el que siempre parecía más frío, el que nadie elegía a menos que quisiera desaparecer. Mira tomó la cafetera. Sus dedos temblaron apenas. No lo suficiente para que alguien lo notara, pero suficiente para confirmar lo que había sentido. Algo había cambiado. Algo había entrado. Mientras se acercaba, el hombre levantó la vista, y por un instante, ella vio la cicatriz. Una línea fina, curva, como el filo de una luna creciente, justo debajo del ojo izquierdo. El tipo de marca que no se olvida, aunque uno quiera. Mira sintió que el corazón se le detenía. Esa cicatriz no la conocía de este diner, ni de esta noche, ni de esta vida adulta que había construido a fuerza de voluntad. La conocía de otra noche. Una más antigua. Una más pequeña. Una donde el miedo olía a gasolina y a llantas calientes, y donde el llanto de un niño había sido lo único que rompía el silencio. A los 7 años, Mira había visto esa cicatriz mientras se escondía detrás del mostrador de la gasolinera de su padre. Había visto armas. Había visto desesperación. Y había visto a un desconocido, un hombre con una voz calma en medio del caos, interponerse entre su padre y la muerte. Nunca supo su nombre. Nunca supo por qué ayudó. Nunca supo de dónde vino. Solo supo que él había salvado a su padre, y por extensión, a ella. Y ahora estaba allí. A 2 metros de distancia, sin reconocerla. Sin sospechar que el destino acababa de cerrar un círculo que llevaba años girando. Mira sirvió el café. Su mano rozó la mesa, y la cerámica caliente tembló apenas. Él asintió, sin expresión, sin un gesto que delatara reconocimiento alguno. Y aún así, algo en su mirada, por un segundo, pareció notar que ella también cargaba algo en silencio. Mira regresó a la barra, trató de respirar.
Pero entonces lo vio. No directamente, sino en el reflejo del vidrio, un segundo hombre. Sentado 2 boots detrás de él. Demasiado quieto. Demasiado vacío. Demasiado calculado. Y su mano estaba fija debajo de la mesa, casi inmóvil, como si sostuviera algo que no quería que nadie viera. El pasado regresó como una bofetada. El miedo, el olor a metal, la sensación de que el destino siempre encuentra la forma de volver a tocar la puerta. Mira no pensó, solo actuó. Tomó la cafetera. Se acercó al hombre de la cicatriz. Le ofreció azúcar, como si nada fuera diferente. Se inclinó. Y con un susurro que no era suyo, sino del instinto más antiguo que poseía, dijo: «No te muevas». Él se congeló. Minimamente. Solo un parpadeo de tensión. Pero fue suficiente. El peligro estaba detrás de él. Y ahora la noche sabía que ella lo había visto. Y el destino, una vez más, reclamó su lugar en la sala. El silencio después del susurro de Mira no fue un silencio normal, fue un vacío repentino, una pausa suspendida sobre el filo de algo inevitable. El hombre de la cicatriz, a quien pronto todo el mundo llamaría Varo, aunque ella aún no lo sabía, no movió un músculo. Ni siquiera respiró con libertad, solo dejó que sus ojos se desplazaran, lentos, calculadores, como si midieran la distancia entre la vida y la muerte. Mira retrocedió con la cafetera entre las manos, sosteniéndola como un escudo inútil. La luz parpadeante del diner creaba sombras que se alargaban, encogiéndose en las paredes como si intentaran advertirla. El aire estaba tan espeso que parecía que cada parpadeo de las luces arrancaba un fragmento más de claridad. El segundo hombre, el que no había pedido comida ni café, seguía allí. Demasiado quieto. Demasiado seguro de su oscuridad. Su sombra apenas se movía, y sin embargo cada fibra de ella vibraba con un propósito: esperar el momento exacto para atacar. Mira sabía que la mano bajo la mesa no descansaba sobre nada inocente. Sabía cómo se veía un arma cuando alguien trataba de ocultarla sin nervios, sin duda, sin remordimiento. Sabía cómo era esa quietud tensa. Había visto algo así antes, en una noche que nunca olvidó, cuando solo tenía 7 años y el mundo se había roto en dos. No tenía un plan. Tenía miedo, pero también tenía memoria. Se movió hacia la barra con una normalidad estudiada, intentando no llamar la atención. Sus pasos eran ligeros, y sin embargo cada uno retumbaba en su mente, como si fueran golpes contra la puerta de un destino que insistía en abrirse. Varo giró apenas la cabeza. Apenas. Un ángulo mínimo. Pero suficiente para mostrar que entendía lo que ocurría detrás de él. No necesitaba verla para saber que había peligro, no necesitaba preguntar qué pasaba. No necesitaba que le explicaran que ella acababa de intervenir en un asunto que podría destruirlos a ambos. Lo sabía todo, porque esa era la clase de hombre que era. Mira trató de estabilizar su respiración, apoyándose discretamente en la barra. Sus dedos temblaron cuando dejaron la cafetera a un lado. Trató de controlar el temblor, pero su mente estaba alerta, su cuerpo en alerta máxima. Algo en su interior, tal vez un eco de aquella niña que había sobrevivido a una noche igual de peligrosa, sabía que debía actuar rápido. Miró de nuevo el reflejo del vidrio. El segundo hombre se inclinó hacia adelante. Apenas 1 milímetro. Pero 1 milímetro bastaba para diferenciar a un cliente de un asesino. El hombre que había salvado a su padre tantos años atrás había regresado a su vida en el peor momento posible. O tal vez en el único momento en que podía regresar. El reloj sobre la pared marcaba la 1:03. El tic-tac parecía un martillo. Las agujas parecían más rápidas, como si supieran que el tiempo estaba por agotarse. Mira tragó saliva. Tenía que hacer algo. Tenía que forzar un cambio en la escena antes de que el segundo hombre hiciera el que él quería. Lo primero que hizo fue tocar el interruptor de luces detrás de la barra, no deliberadamente. No de manera obvia, solo un roce, ligero, como el gesto torpe de alguien cansado. Las luces parpadearon. Una línea entera se apagó de un solo golpe. El diner quedó dividido en 2 mitades, una iluminada por una luz amarilla tenue y la otra envuelta en una oscuridad tibia, imperfecta. Ese pequeño caos fue suficiente para alterar el equilibrio. Harvey se movió en su sueño. Mateo alzó la vista desde la cocina. Y el segundo hombre, el de la mano bajo la mesa, tensó el antebrazo. Varo vio ese movimiento. No necesitó girarse. Lo sintió. Mira se deslizó detrás de la barra, fingiendo buscar servilletas, pero su mirada seguía en la ventana y en el hombre que acechaba. El parpadeo de la luz transformó cada gesto en algo urgente, casi coreografiado.
Todo dentro de ella gritaba que no había salido de esa noche de infancia ilesa solo para morir en un diner vacío. Y peor, no para permitir que él muriera. El hombre de la mesa trasera movió los dedos. La pistola emergió, suave, silenciosa, sostenida con precisión quirúrgica. Mira soltó un vaso, como si se le hubiera resbalado. No fue un accidente, fue una decisión. El vidrio chocó contra el suelo. El sonido fue agudo, claro, un estallido que rompió la tensión justo antes del verdadero estallido. El asesino disparó. No hacia Varo, no hacia la pared, hacia Mira. Ella se agachó por reflejo puro, sintiendo el aire quemar sobre su cabeza mientras el proyectil cruzaba la sala y destrozaba la máquina de refrescos con un chasquido metálico. Varo se levantó en un solo movimiento, rápido, preciso, little. Su cuerpo se movió como si la adrenalina hubiera activado recuerdos antiguos, como si cada músculo supiera exactamente qué hacer antes que su mente. Su silla cayó hacia atrás y golpeó el piso. En un instante, la distancia entre él y el asesino se acortó. El asesino disparó otra vez, pero Varo ya estaba fuera de la línea directa. Mira vio todo en una imagen que quedó grabada en su alma. El destello de la pistola. El movimiento de Varo. El choque de dos destinos. El sonido seco del cuerpo del asesino siendo impactado por el peso y la fuerza de un hombre desesperado por proteger a alguien que ni siquiera sabía que lo recordaba. Varo lo desarmó con un solo movimiento. No por fuerza, por técnica, por experiencia. El arma cayó al suelo, rodó hacia la barra, se detuvo frente a Mira. Ella la miró. La pistola parecía más real que cualquier objeto que hubiera visto en su vida. Y al mismo tiempo, parecía parte inevitable de todo lo que estaba por venir. El asesino cayó hacia atrás en el bus. Varo respiraba agitado, pero firme. El silencio volvió. Una pausa. Una inhalación colectiva del universo, hasta que Mira preguntó, con un hilo de voz, ¿quién es él? Varo la miró con una expresión que no reflejaba miedo. Reflejaba deception. Alguien de mi pasado. Otra pausa. Más pesada, más larga. Y esto, dijo él, mirando alrededor, es solo el principio. La puerta del diner volvió a sonar. Pero esta vez, nadie entró. Solo el viento. El viento, y la sensación de que otras sombras ya estaban al otro lado del vidrio. La noche no había terminado, recién empezaba a mostrar los dientes. El silencio que siguió al disparo no fue un silencio vacío, fue un silencio que respiraba, que miraba, que esperaba. Un silencio que sabía que aún no había terminado, que apenas había empezado a desenroscar los hilos de una noche que llevaba años tejiéndose en secreto. Mira seguía agachada detrás de la barra, la respiración desordenada, sintiendo el hormigueo del miedo recorrerle la espina dorsal como electricidad húmeda. La pistola a sus pies parecía observarla, como si supiera que tarde o temprano tendría que decidir si tocarla o no. Era un objeto frío, pero tenía un calor simbólico que pesaba más que el metal que la formaba. Varo se incorporó lentamente, su pecho subía y bajaba con un ritmo demasiado controlado para alguien que acababa de enfrentarse a la muerte. Su mirada era la de alguien que ya había vivido esto demasiadas veces. No buscaba apoyo, ni consuelo. Solo información. Solo el siguiente movimiento del enemigo. El asesino herido seguía consciente, pero su fuerza se desvanecía. Sus ojos, oscuros, duros, jóvenes, se clavaban en Varo como si aún intentaran comprender cómo había fallado. No tenía rabia. No tenía remordimiento. Tenía vacío. Mira lo vio, y en esos ojos vacíos descubrió algo que la estremeció. No más odio que desesperación. El muchacho no tenía más de 25 años. Y sin embargo, cargaba una muerte en la mirada. Una muerte que no era la suya. Una muerte que había aprendido de otros. Varo no lo miraba con furia. Lo miraba con una mezcla de reconocimiento y lástima. Mira se puso de pie lentamente. ¿Quién eres?, preguntó al joven del bus. Él escupió sangre. Trató de hablar. Pero sus palabras se ahogaron en un gruñido. Varo lo miró, y con un tono calmado que transmitía más autoridad que gritos, dijo, ¿quién te envió? El joven respiraba con dificultad. Pero contuvo la respuesta. No por lealtad, por miedo. Miedo a una sombra más grande que el hombre que tenía enfrente. Mira se adelantó un paso, y Varo levantó un brazo para detenerla. Pero ella lo apartó suavemente. Tenía algo que el muchacho no conocía. Empatía. Y a veces, la empatía era más peligrosa que una pistola. No tienes que temerle a él, dijo Mira señalando a Varo, pero sí te matarán si sigues en silencio. El joven levantó la mirada. Por primera vez, sus ojos titilaron.
No era desafío, era duda. Eso bastaba. Fueron 2 más, murmuró al fin, su voz rasposa. Uno debe estar afuera. El otro, viendo desde lejos. Varo frunció el ceño. Viendo, Sí, tosió el muchacho. Siempre observan antes de atacar. Mira sintió que el aire se hacía más pesado, como si las paredes del diner, envejecidas por años de grasa y humo, supieran que algo, o alguien, se encontraba justo más allá del cristal. Varo caminó hacia la ventana. No corrió. No se apresuró. Cada movimiento estaba calculado, diseñado para no delatar más de lo necesario. Mira lo siguió con la mirada, sintiendo su pecho apretarse con cada paso que él daba hacia lo desconocido. Las luces parpadearon una vez más. Y entonces Varo lo vio. Fuera del diner, oculto entre la lluvia, una figura se apoyaba contra un poste telefónico, como si estuviera fumando, aunque no había humo. Su postura era tranquila, demasiado tranquila, como si observar un intento fallido de asesinato fuera parte del trabajo diario. No tenía prisa. No tenía miedo, solo tenía un objetivo. Y esperaba el momento perfecto para cumplirlo. Está aquí, dijo Varo. Mira sintió que la piel se le erizaba. ¿quién? Varo cerró los ojos un instante. Solo un instante. Y en ese instante, la tormenta pareció intensificarse, como si respondiera a algo que solo él comprendía. El que toman en serio, respondió. El hombre afuera no se movió, parecía un fantasma. Un fantasma que sabía cómo entrar en un lugar sin que nadie lo oyera. Pero aún no entraba. Eso era lo más aterrador. Los verdaderos asesinos no necesitaban atacar a la primera. Solo necesitaban esperar el error de los demás. Mira miró a Varo, y por primera vez esa noche, lo vio, preocupado. No asustado, no nervioso. Preocupado. Tengo que salir, dijo él de pronto. Mira negó con un gesto rápido. No, no puedes. Tengo que alejarlo del diner. Si se acerca más, ningún movimiento que hagas va a salvarte. El joven herido rió, una risa amarga y rota. No puedes con él. Murmuró. No eres su objetivo. Ella sí. Mira sintió que el mundo se le cerraba un instante. Ella, ¿pero por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué alguien que nunca se había mezclado en ese mundo? Varo se dio vuelta hacia el muchacho, lo tomó del cuello de la camisa y lo acercó a su rostro. ¿Por qué ella? El joven apenas sonrió, un gesto cargado de ironía y tragedia. Porque tú, dejaste un cabo suelto hace mucho tiempo. Mira sintió la verdad clavarse en su pecho como una aguja. Era por ella. Todo era por ella. Varo la miró. No había sorpresa en sus ojos. Solo reconocimiento. Y dolor. Tengo que sacarte de aquí, murmuró. No voy a ninguna parte sin ti, respondió ella con una firmeza que no sabía que tenía. El viento golpeó la ventana. La figura afuera levantó la cabeza. Sus ojos, aunque invisibles desde allí, parecían clavarse directamente en ellos. Varo tomó una decisión. Mira lo vio en su postura. Lo vio en la forma en que sus manos se cerraron. Lo vio en el silencio previo a la tormenta más grande. Mira, dijo él suavemente, siéntate detrás de la barra. Agacate. No hables. No te levantes. Pase lo que pase. Vero. Él negó con la cabeza. Y sus palabras fueron un filo. No te muevas. El eco de su propio susurro, trasladado ahora a sus labios. Un círculo completo. Un destino que se repetía. Varo caminó hacia la puerta. No como un criminal. No como un hombre derrotado, como alguien que sabía que la muerte estaba afuera, y aún así la enfrentaría sin titubear. Mira apretó las manos contra la madera, luchando por hacerlo retroceder. Pero las palabras no salieron. Varo abrió la puerta. La noche lo recibió. La lluvia se lo tragó. La figura del poste lo observó. Y entonces, la puerta se cerró detrás de él. Mira cayó de rodillas. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia que había entrado. Sus manos temblaban. El joven herido murmuró. No va a regresar. Mira lo miró con una furia que ni siquiera sabía que existía en ella. No conoces a Vero. Y en el fondo, ni ella lo conocía, aún no. Pero lo haría, porque esa noche no era una noche cualquiera. Esa noche estaba hecha para revelar verdades enterradas, para resucitar promesas olvidadas y para enfrentar el tipo de destino que siempre encuentra la forma de regresar. Afuera, bajo la tormenta, 2 sombras se acercaban una a la otra. Y cuando el primer trueno retumbó, el verdadero conflicto finalmente comenzó. La tormenta rugía con una furia que parecía tener propósito propio, como si el cielo supiera que la tierra estaba a punto de arder por razones mucho más humanas que divinas. Afuera, el viento hacía crujir las ramas,
y la lluvia caía diagonal, cortante, empujando todo hacia adelante como si tratara de limpiar el mundo de secretos. Pero esa noche, los secretos no querían irse. Mira se aferró al borde de la barra. Sus dedos estaban blancos, tensos como cables. Sus ojos se clavaron en la puerta por la que Varo había salido, y aunque intentaba escuchar algo, un ruido, una señal, un grito, lo único que oía era el latido acelerado de su propio corazón, como un puñetazo constante en sus costillas. El joven herido en el bus respiraba a trompicones, pero una sonrisa torcida se formaba en su rostro. No era burla, Era resignación. un chico que había visto demasiada muerte para su edad. Va a morir, murmuró, no con crueldad, sino con una especie de certeza helada. Nadie enfrenta a ese hombre y vuelve. Mira lo fulminó con la mirada, y el chico desvió los ojos. No pudo sostenerlos. Había algo en ella que era más fuerte que su miedo. Algo que no venía del mundo que él conocía. Tú no sabes quién es Varo, dijo ella en voz baja. Sé lo suficiente para entender quién manda sobre él, respondió él. Las luces del diner parpadearon otra vez. 1, 2, 3 veces. Luego regresaron a su brillo tenue. Como si el edificio mismo estuviera nervioso. Como si las paredes supieran que fuera, la noche estaba cortándose en dos. Afuera, Varo dio 3 pasos bajo la lluvia antes de detenerse frente a la figura del poste. El viento empapaba su abrigo, la lluvia corría por su rostro como lágrimas que no eran suyas. Pero su postura era firme, inquebrantable. El hombre del poste se enderezó lentamente. Era más alto de lo que parecía desde dentro del diner. Sus movimientos eran fluidos, casi elegantes, carentes de cualquier urgencia. Un profesional. Un fantasma en la carne. El tipo de hombre que no dejaba rastros, salvo cadáveres. Varo, dijo el recién llegado con una voz tan tranquila que rompía la lluvia. Varo no respondió, Solo observó. ojos entrecerrados. Respiración medida. En su interior, algo antiguo despertaba. El instinto. La memoria. El hombre sonrió, pero no de alegría. Una sonrisa como una línea cortante. Debiste quedarte en la sombra. Varo habló por fin, con una calma que solo podía provenir de alguien que sabía exactamente cuán cerca estaba la muerte. Nunca supe quedarme en la sombra. El hombre inclinó la cabeza. Por eso te quieren muerto. Por eso tendrán que enviarte a ti. La sonrisa del otro se ensanchó apenas. La lluvia cayó más fuerte entre ellos. Saben que no fallaré. Varo no dio un paso atrás. Ni uno. No has venido por mí, dijo. El hombre no respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba en el aire. Varo dio un paso adelante. Has venido por ella. Dentro del diner, Mira escuchó algo, una explosión sorda. O quizás fue un trueno. Pero su cuerpo reaccionó como si su sangre hubiera entendido la diferencia antes que su mente. Se levantó de golpe, incapaz de quedarse quieta ni un segundo más. No te muevas, repitió el chico con ironía, imitando lo que ella había dicho antes. Mira lo ignoró. Caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaron con más fuerza que el viento, más fuerte que el murmullo de la lluvia. Mateo, desde la cocina, apareció con un cuchillo en la mano, pálido, temblando. Mira, no salgas, por favor. Ella no podía escuchar razones. La noche había dejado de ser solo una amenaza. Ahora era un llamado. Puso la mano sobre la puerta. La madera estaba fría. El vidrio vibraba ligeramente. Y antes de que pudiera abrirla, la imagen de su padre emergió en su mente, como una proyección repentina, nítida, dolorosa. Su padre sangrando, el asalto, el desconocido que se interpuso. El hombre con la cicatriz que apareció de la nada para salvarlo sin pedir nada. Varo. Él había sido un ángel de sombras. Y ahora ella era la que debía correr hacia la tormenta. Empujó la puerta. El viento la golpeó como un mar helado, obligándola a entrecerrar los ojos. El sonido de la lluvia era ensordecedor. Pero entre los relámpagos, pudo ver 2 figuras, 2 sombras que se movían de forma calculada, casi danzante. Una era Varo. La otra era el cazador. Mira corrió hacia ellos sin pensarlo. Su cuerpo avanzaba como arrastrado por un instinto que no había tenido tiempo de cuestionar. No sintió el frío, no sintió el barro bajo sus pies. No sintió el miedo. Solo sintió que tenía que llegar a él. Varo vio su figura entre la lluvia, y su corazón, ese corazón que había pasado años latiendo en silencio, como si no mereciera sobrevivir, latió de nuevo. No, gritó él con una voz que tembló entre truenos. Pero era tarde. El cazador también la vio, y la sombra de su sonrisa regresó. Así que es ella,
susurró. Todo se aceleró. El viento, el agua, los músculos. Varo se lanzó hacia Mira, el cazador se lanzó hacia Varo. Un choque de destinos. Un cruce inévitable. El pie de Mira resbaló en el barro. Su cuerpo cayó hacia adelante. Varo extendió el brazo para sostenerla. El cazador levantó el arma. La lluvia golpeó la pistola. Un trueno iluminó la escena. Un disparo estaló. Mira sintió que el aire se cortaba, que el ruido le arrancaba el alma. Su cuerpo se desplomó, no por dolor, sino por el miedo de lo que podría haber pasado. Varo cayó de rodillas, pero no por la bala. Había logrado empujarla lejos. Trató de respirar, pero su pecho quemaba. El cazador avanzó un paso. Su pistola apuntó directo al corazón de Varo. Se acabó, pero algo se movió detrás del cazador. Ligero. Preciso. Little. Una figura emergió entre los árboles. Su cuchillo brilló bajo el relámpago. Anna. Su voz fue tan fría como la noche. Todavía no. La hoja cortó el aire. Un movimiento seco. Un grito ahogado. El cazador cayó hacia adelante, sorprendido, mortalmente herido. Anna lo dejó caer al suelo con indiferencia, como si solo hubiera corregido un error. La lluvia siguió cayendo. El trueno rugió. El bosque contuvo el aliento. Mira corrió hacia Varo, lo tomó por los hombros. ¿Está bien? ¿Estás bien?, repetía una y otra vez. Él la miró. Sus ojos estaban llenos de dolor. Sí, pero también de alivio. No debiste salir, murmuró. No iba a dejarte solo. Él intentó sonreír. No pudo. Pero la intención estaba allí. Anna limpió la hoja en su pantalón y miró a ambos con severidad. No tenemos tiempo, vendrán más. Este era solo uno. ¿Qué quiere decir?, preguntó Mira. Anna señaló el cuerpo del cazador. Este no era cualquier hombre. Era una advertencia punto. Varo cerró los ojos un instante. Entonces, ya saben que ella está conmigo. Anna asintió con una gravedad que helaba la sangre. Y eso cambia todo. Mira tragó saliva. Sabía lo que significaba ese tono. Ella ya no era una testigo. Ni una víctima. Ni una desconocida. Era un objetivo. Varo se incorporó con dificultad. Tenemos que salir de aquí, ahora. Anna miró hacia el diner. No podemos volver. Ellos van a venir por todos. Mira sintió que la lluvia se hacía más fría. Más pesada. Más verdadera. Su mundo, ese mundo de turnos nocturnos, café tibio y mesas limpias, había desaparecido. Solo quedaba una decisión. Huir. O enfrentar. Y en alguna parte de esa tormenta, Mira sintió algo arder dentro de ella. No miedo, no ira, sino fuego. Entonces vayámonos, dijo. Esta noche, no voy a morir aquí. Y con esas palabras, el destino cambió de rumbo. De nuevo, la oscuridad parecía tragarse el bosque entero cuando los tres, Mira, Varo y Anna, se adentraron en la franja de árboles detrás del diner. La lluvia había transformado la tierra en un lodo espeso, y cada paso era un hundimiento, un pequeño forcejeo entre avanzar y rendirse. Pero ninguno de ellos tenía la opción de rendirse. No esa noche. No después de lo que acababa de ocurrir. Mira respiraba rápido, pero no por cansancio. Era la adrenalina, el miedo convertido en motor, el eco de la bala que había pasado tan cerca de ella que casi había sentido su sombra. Sus manos temblaban, pero su voluntad se mantenía firme. Algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, se había despertado. Varo caminaba delante de ella, su figura recortada por los destellos ocasionales de los relámpagos. Su abrigo oscuro se movía con el viento, haciéndolo parecer más grande, más pesado, más marcado por el tiempo. Cada músculo de su espalda parecía tensarse con cada sonido del bosque. No solo escuchaba por los demás, escuchaba por ella. Anna iba unos pasos por detrás, ligera, silenciosa, como si flotara entre los árboles. Su cuchillo ahora estaba guardado, pero su postura revelaba que podía sacarlo en una fracción de segundo. Anna había sido un enigma desde su aparición. No había explicado por qué seguía a Varo, ni quién la enviaba, ni qué buscaba, pero su presencia tenía la solidez de alguien que no actúa por accidente. Ella era propósito puro. La lluvia golpeaba las hojas con un ritmo que parecía marcar el tiempo. No había faros. No había carretera. No había nada que no fuera oscuridad, aire húmedo y pasos decididos. ¿A dónde vamos?, preguntó Mira, jadeando apenas. Varo no se detuvo. No miró atrás. Solo habló. A donde no puedan encontrarnos por unos minutos, Anna añadió, y después, seguiremos moviéndonos. Si nos detenemos,
estamos muertos. Mira traigo saliva. La frase cayó como un peso en su estómago. Pero no retrocedió, avanzaron más profundo en el bosque. Los árboles se cerraban sobre ellos, las ramas golpeaban sus hombros, los arbustos rozaban sus piernas. El suelo estaba lleno de raíces traicioneras que emergían como dedos tratando de atraparlos. La noche era tan espesa que parecía que los rodeaba con las manos. Vero, Susurró Mira en un momento en que él desaceleró. sí. ¿Quién era ese hombre? Vero respiro hondo. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Entonces, finalmente, habló. Era un ejecutor punto. La palabra cayó fría. ¿De quién?, insistió Mira. Varo la miró por encima del hombro. Sus ojos, oscuros incluso en la tormenta, tenían algo parecido a tristeza, o culpa, de aquellos para quienes trabajé durante años. Mira sintió el impacto. Algo en su interior se partió. Sabía que Varo no era un hombre común, pero escucharlo así, escuchar que su enemigo era su propio pasado, hizo que la noche se volviera todavía más intensa. Anna intervino, con la voz más firme que antes. Los ejecutores no se envían por casualidad, solo aparecen cuando una orden es definitiva. Varo no negó. Y ese silencio fue peor. ¿Definitiva?, preguntó Mira. Sí, respondió Anna. Significa que lo que buscan no es negociación. Mira se detuvo un segundo. Sus pulmones se congelaron. Entonces, ¿yo era el objetivo? Desde el principio. Varo volvió a caminar, lento, como si cada palabra se le clavara en la piel. No desde el principio, dijo, pero cuando alguien te vio conmigo, cambió todo. Las ramas crujieron. Un relámpago iluminó sus rostros. La lluvia se intensificó, como si quisiera borrar la conversación. ¿Pero por qué yo?, insistió Mira, su voz elevándose, quebrándose. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué hice? No soy nadie, Varo. Yo, solo soy una mesera. Varo se detuvo. Completamente. El bosque parecía acallarse alrededor de él. Eres la hija del hombre al que protegí, dijo al fin. Y ellos lo saben. Mira sintió que el aire se volvía más denso. ¿Por eso vinieron? Por algo que pasó hace tantos años. No solo por eso, respondió Anna. Vinieron porque él los desafió. Y porque tú, sin saberlo, fuiste parte de esa historia. Mira miró el suelo. Los recuerdos de su infancia regresaron como cuchillos. La sangre. El olor a gasolina. La desesperación. La figura de un hombre desconocido poniéndose entre ella y un arma. Tú, Sucero Mira, Mirando a Vero. Tú salvaste a mi padre. Varo cerró los ojos un instante, como si admitirlo le costara. Sí. El viento sopló justo en ese momento, levantando hojas mojadas en remolinos. Mira sintió que su pecho ardía. ¿Por qué? Porque lo necesitaban, dijo él. Y porque era lo correcto. La respuesta era tan simple que dolía. Él había arriesgado su vida por un desconocido porque había visto algo en esa familia que quizás él mismo había perdido. Y ahora, esa familia estaba pagando por su acto. Anna ahora hablaba en un tono más bajo, más íntimo. Mira, cuando un hombre en este mundo rompe una orden, cuando decide salvar a alguien que debía morir, se crea una deuda. Y las deudas no desaparecen. Nunca. La lluvia golpeó con fuerza la copa de los árboles. Un trueno retumbó. El bosque se sacudió. Mira avanzó un paso hacia Varo. Entonces quieres decir que, todo esto es por lo que hiciste por mí. Varo la miró. Realmente la miró. Y ese contacto visual tenía décadas de historia. Sí, dijo suave. Todo esto es por lo que hice por ti. La noche los rodeó con un silencio desgarrador. Y de pronto, un sonido en la distancia. Pasos. Varios. No rápidos. No torpes. Pasos seguros. Pasos de hombres que sabían moverse en la oscuridad. Varo se tensó. Anna giró su cuchillo sin pensarlo. Nos encontraron, dijo ella. No hay tiempo. Varo tomó a Mira del brazo, no con brusquedad, sino con urgencia. Tenemos que llegar al camino viejo, dijo. Si cruzamos el puente, podremos despistarlos. Mira sintió como su respiración se aceleraba, como sus piernas temblaban, como cada parte de ella quería detenerse y gritar. Pero siguió corriendo. El bosque se abrió frente a ellos y reveló un viejo camino forestal, casi oculto por la maleza. El puente del que hablaba Varo estaba todavía lejos, pero el sonido de los enemigos acercándose era tan nítido que parecía venir desde debajo de la tierra. Anna tomó la delantera. Vero empujaba a Mira a seguirla. ¿Pero quién empujaba a Varo? Él mismo. Su culpa. Su promesa. Su última oportunidad de hacer algo que no terminara en sombras.
Mira corrió con todas sus fuerzas. Sus piernas ardían. Su pecho dolía. La lluvia la golpeaba como agujas. Y mientras corría, una sola verdad la atravesó como una lanza. Ella no podría huir siempre. Ni Varo tampoco. Tarde o temprano tendría que enfrentar lo que había empezado esa noche, el secreto que el cazador había insinuado, la razón por la cual habían venido por ella. Tarde o temprano, tendría que abrir lo que Varo había protegido toda su vida. Pero primero tenían que sobrevivir. Anna gritó. Sultan. Un tronco caído bloqueaba el camino. Mira soltó. Varo la siguió. Anna se deslizó como un rayo, y justo al caer al otro lado, una voz resonó entre los árboles. Allí. No los dejen escapar. Mira sintió que su alma se helaba. No estaba soñando. No estaba imaginando cosas. Habían venido por ellos. Habían venido por ella. Varo tomó su mano. Corre, susurró. Corre y no mires atrás. Pero ella sí miró atrás. Y lo vio, entre los árboles. Una figura. Quietissima. Calmada. Observándolos. No los perseguía. Los estudiaba. Y su mirada, incluso desde la distancia, tenía un solo mensaje. Asterisco voy por ti. Mira apretó la mano de Varo. No los dejaré matarnos, murmuró. Varo la miró como si viera en ella algo que nunca había permitido en sí mismo. Esperanza. Entonces agárrate fuerte, dijo él, porque la noche acaba de empezar. La lluvia caía con una determinación feroz, como si el cielo intentara borrar sus huellas mientras ellos huían. Cada gota parecía llevar consigo el peso de una memoria antigua, de un secreto que el mundo había tratado de mantener enterrado durante demasiado tiempo. Pero nada podía ocultar la verdad esa noche. Nada podía apagar el fuego que se estaba encendiendo en el interior de Mira. Los tres avanzaban entre árboles que parecían cerrarse sobre ellos, troncos altos y oscuros que se inclinaban como testigos silenciosos. El aire olía a tierra mojada y a humedad espesa, ese olor profundo de un bosque que conoce demasiadas historias trágicas para sorprenderse por una más. Anna lideraba, su figura recortada contra la penumbra, moviéndose con una agilidad casi irreal, como si fuese parte de la misma tormenta. Su respiración era controlada, apenas un susurro en medio del caos. Ella no corría por miedo, corría por estrategia, corría porque sabía exactamente cuántos segundos podían permitirse antes de que los hombres detrás de ellos, los que querían borrar todo rastro de Varo y de Mira, los alcanzaran. Varo iba detrás de ella, más lento que antes. Su cuerpo mostraba señales de desgaste. No heridas visibles, no todavía, pero las cicatrices internas, las que llevaba años cargando, parecían activar un dolor que solo él entendía. Aún así, no cedía. Cada músculo se tensaba para mantener el paso. Cada inhalación era un acto de resistencia. Mira iba atrás, pero ya no como una sombra arrastrada por el destino. Iba despierta, Atenta. alertada por algo nuevo dentro de ella, el instinto de sobrevivir por una razón más grande que su propia vida. El tronco húmedo de un árbol casi la golpeó cuando se detuvo en seco al escuchar un sonido detrás. Un chasquido. No natural. No viento. No animal. Pasos. Coordinados. Disciplinados. Anna levantó la mano. El gesto era pequeño, pero inmediato. Varo se detuvo de inmediato. Mira imitó el movimiento sin pensar. El bosque quedó en silencio, solo la lluvia marcaba un ritmo irregular. Anna inclinó la cabeza hacia un lado, como si pudiera separar los sonidos por capas. Su rostro no mostraba miedo. Mostraba cálculo. Son 3, murmuró finalmente. No más lejos de 50 metros. Varo apretó la mandíbula. No era sorpresa, era inevitable. Mira sintió su corazón acelerarse, pero esta vez no retrocedió. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. Anna no le devolvió la mirada, pero habló hacia adelante, como si el bosque entero necesitara escucharla. Seguimos. Y cuando lleguemos al camino, ahí tomamos la decisión, Varo añadió en voz baja. No podemos luchar en este terreno. Nos acorralarían rápido. Mira frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Varo se la quedó mirando un instante. Un segundo silencioso que pareció durar más que una vida, porque yo fui ellos. La confesión era simple, pero su eco devastaba. Ella tragó saliva, no lo juzgó, solo lo escuchó. Y siguieron. Atravesaron un matorral espeso que arañaba la piel como si intentara detenerlos. La oscuridad se hacía más densa, y la niebla empezaba a envolver el suelo en un manto que parecía surgir desde el mismo corazón del bosque. Finalmente, las raíces se apartaron lo suficiente para revelar un espacio más abierto. Un claro, y al fondo,
Apenas perceptible entre ramas caídas, una estructura de metal oxidado. El puente viejo. Era más pequeño de lo que Mira imaginaba. Un paso elevado para vehículos que ya no pasarían nunca por ahí. Una reliquia olvidada de una carretera desierta. Anna se detuvo. Varo llegó a su lado, respirando hondo. La bajada está por allí, dijo Anna, señalando una rampa casi cubierta por barro. Debajo del puente hay un túnel de drenaje. Si lo cruzamos, podemos llegar al otro lado del bosque. Pero, no terminó la frase. No era necesario, algo había abajo. Mira lo sintió antes de verlo. La vibración en el suelo, el murmullo profundo. El eco de agua moviéndose con fuerza dentro del túnel. ¿Está inundado?, preguntó Mira. Anna asintió una sola vez. Sí, vero suspiró. ¿Al nivel de las rodillas? ¿De la cintura? Anna miró hacia abajo con ojos entrenados. No lo sé. El bosque respondió antes que ella. Un disparo. Seco. Cercano. Todos se agacharon instintivamente. La bala chocó contra un árbol, haciendo saltar trozos de corteza. Vero gritó. Mouvance. Anna empujó a Mira hacia la rampa. Los tres se deslizaron con rapidez, apenas manteniendo el equilibrio en la bajada cubierta de barro. Las piedras sueltas rodaban hacia abajo. La lluvia hacía la superficie resbalosa. Mira cayó una vez, sus manos se llenaron de tierra fría y húmeda, pero Anna la levantó sin detenerse. Abajo, debajo del puente, el sonido del agua era fuerte. Un pequeño río improvisado por la tormenta corría furioso dentro del túnel de drenaje, chocando contra las paredes, arrastrando ramas, basura, y quién sabe qué más. Tenemos que cruzarlo, dijo Varo. ¿Cómo?, preguntó Mira, sintiendo el miedo apretarle el pecho. Varo la miró con firmeza. Agarrados. Sin soltarnos. Anna observó el túnel con ojos fríos. Si uno se suelta, dijo sin suavidad, la corriente lo arrastrará. Otro disparo cayó cerca del puente. Mira no tuvo tiempo de pensar. Varo tomó su mano con fuerza. Anna tomó la otra. Entraron al agua. El frío era como un golpe. Un golpe que atrapaba los huesos y los obligaba a temblar desde adentro. El agua llegaba a las rodillas. Luego a los muslos. Luego a la cintura. La corriente empujaba. Amenazaba. Tiraba de ellos como si quisiera arrancarlos de sus propios cuerpos. Mira gritó cuando una rama chocó contra su pierna. Anna la sostuvo. Varo apretó más fuerte. No te sueltes, murmuró él. No lo haré. Promételo. No lo haré. La corriente aumentaba conforme avanzaban hacia el centro del túnel. La luz detrás de ellos se hacía más pequeña. La oscuridad delante más pesada. Los disparos seguían afuera. Las voces también. Gritos. Órdenes. Los perseguidores estaban ya muy cerca. El agua subió más. A la altura del pecho, el túnel vibraba. Mira sintió que sus pies dejaban de tocar el suelo por un segundo. Vero gritó. Él la jaló. Sus dedos dolían por el esfuerzo. Pero no soltó. Anna, siempre firme, siempre controlada, fue la primera en sentirlo. Cuidado, gritó. La corriente cambia aquí, pero ya era tarde. Un remolino. Un giro de agua negra. Un golpe súbito en las piernas de Mira. Y de pronto. Salt un pie. Luego el otro. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. El agua la envolvió, cerró sobre ella como si un gigante la abrazara. La oscuridad la tragó, pero no cayó sola. Varo se lanzó tras ella. Lo último que Mira vio antes de hundirse fue su mano tomándola de ella. Y Anna gritó, no la pierdas. No la pierdas. No la pierdas. El agua rugió con un sonido imposible de describir. Un sonido que no era solo agua. Era caos. Era miedo. Era destino desbordándose. Mira se hundió. Sus pulmones ardían. El mundo era agua, escombros, sombra. Su mano se soltó un instante. Pero entonces sintió algo. Calor. Fuerza. Humanidad. La mano de Varo. Él la sostenía. Él la arrastraba hacia arriba. Él luchaba contra la corriente con una determinación que no pertenecía a un hombre común. Y al salir del agua por fin, ambos respiraron como si volvieran a nacer. Mira tosió. Gritó. Varo la sostuvo. Anna los esperaba al final del túnel, empapada, respirando con dificultad, pero viva. Se acercan, dijo ella, y no tenemos mucho tiempo. Varo ayudó a Mira a ponerse en pie. Ella temblaba. No por frío, por lo que entendió en ese instante. Varo no se había lanzado al agua para salvarla por culpa. Ni por deuda. Ni por obligación.
Se había lanzado porque su vida, porque ella. Se había convertido en la razón por la que él todavía luchaba. Y cuando él la miró, empapado, exhausto, con sangre mezclada con lluvia, ella lo supo con certeza. No voy a dejar que te pase nada, dijo Mira, apenas audiblemente. Varo tocó su mejilla con una mano temblorosa. No soy yo quien importa esta noche, murmuró. Mira negó. Sí lo eres. Anna interrumpió. Move once. Ya. Y los tres se adentraron en la oscuridad del bosque. La parte más profunda, más peligrosa, donde la verdad finalmente los alcanzaría. El bosque se abría ante ellos como una bestia inmensa que respiraba en la oscuridad. Cada árbol parecía inclinarse, observarlos, juzgarlos. El agua goteaba de las ramas en hilos interminables, y el barro se aferraba a sus pies como si quisiera detenerlos a la fuerza. La tormenta había dado paso a un tipo distinto de silencio, uno cargado de advertencias invisibles. Uno que les decía que no estaban solos. Mira caminaba entre Varo y Anna, todavía temblando por el agua helada y por la certeza recién descubierta de que había sido el blanco desde mucho antes de entenderlo. Su corazón latía rápido, pero no de miedo solamente. Había algo más poderoso, más antiguo, como si su cuerpo recordara que ya había estado en peligro antes, y sobrevivió. Varo seguía adelante, pero su respiración era más pesada. Cada paso era un esfuerzo que dejaba huellas profundas en el lodo. Su abrigo chorreaba agua, y cada fibra de su ropa parecía arrastrar años de secretos. Aún así, su postura era firme. La fuerza de alguien que ya cargó con demasiada culpa para rendirse por algo tan simple como el cansancio. Anna, detrás, giraba la cabeza cada pocos segundos, midiendo el terreno, el sonido, la distancia, el viento. Era como un radar humano. No solo escuchaba pasos. Escuchaba intentions. Escuchaba posibilidades. Si los perseguidos eran una mancha en el bosque, Anna era el mapa que evitaba que se desviaran hacia la muerte. De repente, Anna se detuvo, no por un ruido, no por un movimiento, por la ausencia de ambos. Ya no los oigo, dijo ella con voz baja. Varo se detuvo también. Mira sintió su estómago apretarse. ¿Qué significa eso?, preguntó Mira, casi sin respirar. Anna se acercó lentamente a ellos, ojos fijos en la oscuridad entre los árboles. Significa, dijo, que los hombres que nos seguían se han detenido. Mira miró alrededor, buscando alguna silueta, un destello, cualquier cosa. ¿Por qué pararían? Varo respondió con un susurro. Porque ya no nos buscan a nosotros. El silencio se volvió más pesado, más frío, más real. ¿Entonces a quién buscan?, preguntó Mira, su voz apenas audible. Anna giró lentamente hacia Mira. Su rostro no mostraba sorpresa. Solo certeza. A ti punto. Mira sintió que el mundo le temblaba bajo los pies. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué quieren de mí? Yo no sé nada. Varo habló antes de que Anna pudiera hacerlo. No es lo que sabes, Mira, murmuró. Es lo que representas. Las palabras eran un misterio, pero también una condena. Anna señaló más adelante, entre los árboles. Ahí, dijo, el claro. Debemos llegar al claro. Era una zona más abierta, iluminada levemente por el reflejo lejano de la ciudad a través de las nubes. No era un lugar seguro, ningún lugar lo era esa noche, pero al menos podrían ver lo que los rodeaba. Los tres avanzaron, más rápido esta vez, empujados por la ansiedad de ser cazados por algo que ya no necesitaban ver para temer. El bosque crujía bajo sus pies. Las ramas parecía que se quebraban solos. El viento silbaba entre los troncos como si llevara mensajes ocultos. Mira se aferraba al brazo de Varo para no resbalar. Su cuerpo estaba agotado, pero había una determinación nueva en su interior. Una chispa que parecía crecer con cada paso. Llegaron al claro. Era una zona circular, cubierta de hierba mojada, donde los árboles se abrían como si contuvieran la respiración. Y en el centro, justo allí, un objeto inesperado. Un carro negro. Estacionado. Apagado. Con las luces apagadas y las ventanas tan polarizadas que ni la tormenta podía atravesarlas. Mira lo vio y sintió el miedo correr por su espalda. Anna levantó una mano, deteniéndolos a ambos. Alguien los esperaba, dijo. Varo dio un paso adelante. Sus músculos se tensaron. No es coincidencia, murmuró. Mira retrocedió un poco, su respiración acelerándose. Sabía que algo estaba mal, muy mal. La presencia del carro era como un agujero en el paisaje, algo que no pertenecía ahí, algo que había llegado con un propósito claro y directo. La puerta del conductor se abrió, muy despacio. Deliberadamente.
Una figura bajó. Alto. Vestido completamente de negro. Movimientos suaves. Seguros. Mira reconoció algo en su silueta. Algo en su postura. Era el hombre que había observado desde los árboles. El observador silencioso. El que no había perseguido, el que había esperado. Anna tensó la mano sobre el mango de su cuchillo. «Quédate detrás de mí», ordenó. El hombre caminó hacia ellos despacio, sin mostrar agresión, sin mostrar prisa. Caminaba como alguien que sabía que no necesitaba correr para alcanzar su objetivo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló. «Mira Torres». Su voz no tenía tono. Era plana. «Vacía». Como si hablara un instrumento y no una persona. Mira sintió que sus piernas temblaban. «¿Quién eres?», preguntó ella. El hombre inclinó apenas la cabeza. «Alguien que viene por lo que te pertenece». Varo dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. «No tienes derecho a decir su nombre», dijo Varo, su voz más baja que el viento. El hombre lo observó, no con miedo. No con interés. Con reconocimiento. «Varo, aún sigues respirando, y mientras respire, no pondrás un dedo sobre ella». El hombre sonrió. Una sonrisa sin alma. «Pensé que habías aprendido, después de aquella noche, que no se puede proteger a alguien que ya está marcado». Mira sintió un escalofrío. «¿Qué noche?», susurró. Varo no respondió. No necesitaba hacerlo. El hombre continuó. «Tu padre, Mira, tu padre debía morir». El aire se cortó, el mundo se congeló. Mira sintió que su pecho colapsaba. Una ola de calor subió por sus mejillas. Su visión se nubló un instante. «Mi padre», murmuró. Varo apretó los dientes. «No necesitaba morir», dijo él. «Yo tomé la decisión correcta». «Incorrecta», murmuró el hombre de negro. Salvarle la vida creó un hueco. Una grieta, un error. Se acercó un poco más. Cada paso era una amenaza silenciosa. «Y ahora, Mira, eres la grieta que necesitan cerrar». Varo se adelantó más. Anna lo apoyó. «No tocarás a esa chica», dijo Anna con un filo en la voz. El hombre levantó una mano, tranquilo, como si dirigiera el mundo con un gesto. «Anna, tú no decides esta noche». Ella apretó el cuchillo. Su respiración se volvió un poco más rápida. «Entonces yo sí decido», dijo Mira repentinamente, dando un paso adelante. Varo trató de contenerla, pero ella lo apartó. Su voz temblaba. Sí, pero no era miedo. Era furia. Era fuerza. «¿Por qué yo?», preguntó. El hombre la miró. Por primera vez, realmente la miró. «Porque tú eres la razón por la que Varo traicionó a todos. Y porque tú eres la llave». «¿La llave?», repitió Mira, confundida. «La llave del archivo». Anna inhaló bruscamente. Varo cerró los ojos. Mira sintió el peso del bosque entero sobre su pecho. «¿Qué archivo?», susurró. El hombre pronunció cada palabra como un disparo. «El archivo que Varo robó la noche en que te salvó». Mira sintió que las piernas le fallaban. Varo había robado algo. Por ella, por su padre, por una decisión impulsiva, quizás humana, que lo había condenado para siempre. «No me importa ese archivo», dijo Mira. «No sé qué contiene». «Tú no», respondió el hombre. «Pero tu vida es la contraseña». Mira sintió que la noche caía entera sobre ella. La contraseña. Ella. Varo dio un paso adelante. «Para llegar a ella», dijo, «tendrás que matarme primero». El hombre de negro sonrió. Eso estaba en el plan. Anna lanzó su cuchillo con precisión mortal. Pero el hombre ya lo había visto venir. Se movió un paso. Solo un paso. Y el cuchillo pasó rozando su abrigo, perdiéndose en la oscuridad. El hombre no sonrió esta vez. No habló. Solo desenfundó su arma. Mira vio el destello metálico. Varo también. Y en ese instante, el mundo se redujo a un latido. Un solo latido. Varo empujó a Mira hacia atrás. «Core», gritó. El hombre disparó. La bala cortó la noche como un rayo. Varo cayó. «Mira», gritó. Un grito arrancado de su alma. Anna corrió hacia el tirador. Mira corrió hacia Varo, y el bosque entero pareció quebrarse. El grito de Mira se quebró en el aire como una rama bajo demasiada presión. No era el grito de alguien asustado. Era el grito de alguien que acaba de ver su mundo desgarrarse frente a sus ojos. La lluvia golpeaba su rostro, pero ella no lo sentía. El barro se pegaba a sus rodillas mientras caía a su lado, pero ella tampoco lo sentía. Todo lo que podía sentir era a Varo. Su cuerpo, pesado, tenso, desplomado contra la hierba mojada. Su respiración, casi inexistente. Su sangre, corriendo a través de sus dedos mientras ella trataba de frenarla. «Varo», gritó,
su voz temblando con algo más que desesperación. Vero Marame. Sus manos se posaron en su pecho, tratando de presionar la herida, pero la sangre se filtraba igual, tibia, oscura, brutal. La bala había entrado por su costado. No era una herida cualquiera. Era una sentencia. Anna se lanzó contra el tirador en un movimiento tan rápido que parecía irreal. Pero el hombre, ese espectro vestido de negro, se movió igual de rápido. Su brazo se alzó con precisión quirúrgica y bloqueó el ataque de Anna, desviándola con una violencia silenciosa que hablaba de años de práctica. Ella cayó al suelo, rodó, y recuperó su cuchillo en un instante. Pero él ya estaba de pie otra vez, como si la sombra que lo creara jamás lo abandonara. El trueno retumbó, el bosque crujió, la lluvia volvió a intensificarse. Mira, dijo Anna sin mirar atrás. Levantalo. Él no puede quedarse ahí, no puedo moverlo. Balbucio mira, temblando. Hazlo, gritó Anna. O moriremos todos. Pero Mira no podía escuchar razones. Todo lo que podía escuchar era el latido irregular del hombre frente a ella. El hombre que había luchado por ella toda la noche. El hombre que había desafiado a una organización entera 20 años atrás para salvar a su padre. El hombre que, sin decirlo, había cargado su vida como un sacrificio silencioso. Varo, por favor, no me dejes. Las palabras salieron rotas. Infantiles. Verdaderas. Él abrió los ojos apenas. La lluvia caía sobre sus pestañas, mezclándose con cada respiración que luchaba por mantenerse viva. Mira, susurró. Su voz era un hilo desgastado, casi inexistente. No, te detengas. Ella negó con lágrimas que ya no sabía si eran suyas o de la tormenta. No puedo hacer esto sin ti. Él la miró, y aunque sus ojos estaban nublados por el dolor, había algo más allí también. Algo parecido a gratitud, algo parecido a paz. Anna se lanzó al frente, atacando otra vez al tirador. Sus pasos eran ágiles. Su determinación era feroz. Pero el hombre en negro no retrocedía. Movía la pistola como si bailara con la muerte misma. Detrás de ti, murmuró él sin emoción, y Anna apenas alcanzó a desviarse cuando un segundo hombre emergió del bosque. Otro ejecutor. Un arma en la mano. Un propósito en los ojos. Anna giró, desviando el primer disparo con su movimiento, empujando el brazo de su atacante hacia arriba. La bala rozó la copa de un árbol, estallando contra una rama. Mira, vete, gritó Varo, su voz rasgando lo poco que le quedaba de fuerza. No, gritó ella, no te voy a dejar. El segundo ejecutor avanzó hacia Mira. Su mirada era fría. Vacía. Desprovista de humanidad. Quédate donde estás, murmuró él, pero Mira levantó la mirada. Y algo dentro de ella cambió. Ya no era la niña temblorosa que se escondía detrás de un mostrador. Ya no era la mesera que temía a la noche. Ya no era la víctima, era alguien que había sobrevivido antes. Era alguien que tenía a un hombre sangrando por ella. Era alguien que llevaba una llave escondida en el pecho. Una llave que podía derribar a todos los hombres que intentaban borrarla. El ejecutor dio un paso. Mira se puso de pie. Sus piernas temblaban. Su voz no. No vas a tocarlo. El ejecutor levantó la pistola. Pero Anna llegó antes, lanzando una patada que lo envió al suelo. La pistola cayó. Anna rodó, la tomó, disparó. Un impacto seco. Un cuerpo desplomado. Pero el primero, el líder, no se detuvo. Aprovechó el segundo en que Anna giró para levantar a Mira del suelo. Tu vida no es elección, Mira, murmuró él con frialdad. Eres un acceso, nada más. Los dedos del hombre se cerraron en su muñeca. La arrastraba. Ella luchaba, pataleaba, gritaba. Sultame. Sultame. Varo trató de levantarse. Su cuerpo no respondió. Mira, rugió, aunque su voz era apenas aire. Anna vio el movimiento del hombre. Pero estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. El ejecutor la tiró hacia él. Su fuerza era abrumadora. Mira sintió su aliento frío en la nuca. Sintió la certeza de que ese instante iba a definir su destino. Pero cuando él trató de sujetarla por el cuello. Mira mordió. Sí. Mordió. Con rabia, con terror, con todo. El hombre gritó. Sangre. Sorpresa. Dolor. Mira aprovechó y lo empujó. El ejecutor tropezó. Fue el segundo que Anna necesitó. Ella saltó. Una sombra entre sombras. Su cuchillo brilló con la luz del relámpago. Se clavó en el costado del ejecutor. Un golpe limpio. Preciso. El hombre cayó al barro. Pesado. Definitivo.
El bosque quedó en silencio otra vez. La lluvia comenzó a aflojar. Como si el cielo exhalara después de contener la respiración demasiado tiempo. Mira tembló. Todo su cuerpo, pero no por miedo. No por horror. Por liberación. Por primera vez, había luchado por sí misma. Anna se acercó a ella. Mira, estás viva. Pero Mira no respondió, porque ya estaba corriendo hacia Varo. Él respiraba. Pero apenas. Sus ojos se abrían y cerraban lentamente, como si la noche se lo llevara poco a poco. Varo. Mira tomó su rostro entre sus manos. Varo, por favor, aguanta. Él trató de sonreír. Lo hiciste bien, murmuró. Eres más fuerte de lo que crees. Ella sacudió la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No digas eso. No te voy a dejar morir. No, no esta vez. Anna se acercó, se arrodilló, examinó la herida, su rostro endureciéndose al ver la gravedad. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo Anna. Si se queda en el bosque, no sobrevivirá. Mira tomó la mano de Varo. La apretó, la sostuvo. Vamos a sacarte, dijo ella. Su voz temblaba pero se mantenía firme. Te lo prometo. Varo cerró los ojos un instante. La lluvia lavó su rostro. Y mientras Mira lo sostenía entre sus brazos, el bosque entero pareció inclinarse hacia ellos. Como si supiera que el final ya no estaba lejos. Y que lo que venía a continuación no era una huida. Era una verdad, una revelación. Un destino que había esperado toda esa noche, y toda una vida. El bosque quedó atrás de ellos como un recuerdo oscuro, una sombra que respiraba, observando, esperando. Pero Mira, Anna y Varo no tenían ya la fuerza ni el tiempo para mirar hacia atrás. Cada segundo se estiraba como un hilo que podía romperse con el más leve suspiro. Cada paso que daban lejos del claro era un triunfo sobre algo que había querido acabar con ellos desde el momento en que la campanilla del Dainer sonó. Mira llevaba el brazo de Varo sobre sus hombros. Él se apoyaba en ella, no por comodidad, sino porque su cuerpo ya no podía sostenerse solo. Su sangre teñía la tela de su camisa, mezclándose con la lluvia, formando ríos oscuros que corrían por su costado. Varo respiraba con dificultad. Un sonido áspero. Roto. Como alguien que intenta sostener una puerta mientras el viento de un huracán la empuja desde el otro lado. Aguanta, murmuró Mira una y otra vez, como un rezo. Aguanta, por favor. Anna iba adelante, abriendo paso entre los árboles. Sus movimientos eran rápidos pero medidos, sin la brusquedad del pánico ni la lentitud de la resignación. Ella caminaba con una determinación férrea, como si conociera los senderos que ninguno de ellos había visto nunca. Como si la noche misma la guiara. Queda poco, dijo de pronto, sin detenerse. Si seguimos recto llegaremos a la carretera vieja. Mira levantó la cabeza. ¿Habrá alguien allí? No lo sé. La respuesta era simple y brutal. Nada estaba garantizado esa noche, ni la ayuda, ni la seguridad, ni siquiera el amanecer. Pero lo único que importaba era avanzar. El bosque, sin embargo, tenía sus propias ideas. Un crujido resonó detrás de ellos. Y luego otro. Y otro. Mira se detuvo. ¿Ellos? Preguntó con un hilo de voz. Anna levantó el cuchillo. Puede ser, pero suenan más lejos. Varo respiró hondo. Sus palabras salieron como un murmullo rasgado. No son ellos. Mira lo miró. ¿Cómo lo sabes? Porque no se mueven igual. Tozio. Su cuerpo tembló. Los hombres que vinieron por nosotros nunca se detienen. Este sonido es distinto. El bosque volvió a crujir. Más suave. Más disperso. No eran pasos calculados de asesinos. Eran pasos de algo más grande. Algo que se movía por instinto, no por órdenes. Anna respiró hondo. Ciervos, murmuró. O un jabalí. Y sinceramente prefiero los asesinos. Pero ninguna criatura salió a su encuentro. Era solo el bosque reacomodándose después de la tormenta, recordándoles que estaban vivos en un lugar donde pocas cosas deseaban su permanencia. Mira casi arrastraba a Varo ahora, pero él no se rendía. Tienes que dejarme, murmuró. Cállate, respondió Mira, sin detenerse. No voy a dejarte. Si me quedo aquí, ellos no te encontrarán. Mira se detuvo tan bruscamente que Anna también giró. No vuelvas a decir eso, dijo Mira, su voz quebrándose con un filo que no había mostrado antes. No vuelvas a ofrecer tu vida como si no valiera nada. No esta vez. Varo intentó hablar, pero Mira lo interrumpió. Me salvaste cuando era niña, sin saber mi nombre. Me salvaste esta noche sin pensar en las consecuencias. Ahora déjame salvarte a ti. Sus palabras temblaban, pero no por miedo.
Temblaban porque eran ciertas. Varo cerró los ojos. Un dolor distinto cruzó su rostro. Uno más profundo que la herida misma. No sé si merezco que me salves, murmuró. Entonces aprende a merecerlo mientras sigas respirando, respondió Mira, apretando su mano. Pero no me obligues a perderte. Anna tragó saliva, apartando la mirada un instante. Ella no era alguien que se conmoviera. Pero ese intercambio tenía algo que la noche no podía esconder. Tenemos que movernos, dijo finalmente. Quedan minutos antes de que otro grupo llegue. Mira asintió. Y avanzaron. El bosque comenzó a abrirse. La lluvia se hacía más débil. Los árboles dejaban pasar más luz, aunque fuera la luz opaca de una madrugada que aún no nacía. Y entonces, como un espejismo, vieron la carretera vieja. Una cinta de asfalto agrietado, cubierta de hojas, abandonada por décadas. Un camino que nadie usaba. Un camino que no llevaba a ningún lugar. Pero que también podía llevarlos a todos. Mira sintió la esperanza asomarse. Pequeña. Frágil. Pero real. Allí. Dijo. Anna corrió adelante. Mira y Varo la siguieron como pudieron. Y entonces lo vieron. Un vehículo. No el de los asesinos. No un carro de lujo. No un auto moderno. Un jeep militar viejo, estacionado a un lado de la carretera. Anna levantó su cuchillo de inmediato. Esto no parece casualidad. Varo apenas pudo alzar la cabeza. No lo es. Antes de que Mira pudiera preguntar, la puerta del jeep se abrió. Alguien bajó. Una figura masculina, joven. Empapado, pero estable. Con un rostro que no transmitía amenaza, sino urgencia. Sus ojos se clavaron en Varo. Llegaron tarde, dijo. Mira lo miró confundida. ¿Quién eres tú? El hombre la observó. Había reconocimiento en su mirada. Soy alguien que él envió. Anna tensó la postura. ¿Él quién? El hombre no respondió, pero se acercó un paso. Un paso preciso. Cuidadoso. Trajo un mensaje para ustedes. Varo levantó la cabeza con esfuerzo. ¿De quién? Murmuró. El hombre respondió. Del que está cansado de la sangre inútil. Anna levantó el cuchillo. Eso no es una respuesta. El hombre suspiró, como si entendiera la desconfianza. Del hombre que quiere que esta guerra termine. Varo entrecerró los ojos. Mira sintió su mano apretar la suya con un último fragmento de fuerza. Él, dijo Varo, casi sin voz. Él no da tregua. Esta vez sí, respondió el joven, porque esta vez, no pelea contra ti. Anna dio un paso adelante. Entonces, ¿contra quién? El hombre la miró. Contra el archivo. Mira sintió que un escalofrío le atravesaba el cuerpo. ¿El archivo? Murmuró. Sí, respondió él. El archivo que tú puedes abrir. Mira retrocedió un paso. Yo no sé nada de un archivo. Yo no pedí esto. El hombre la miró con una mezcla de compasión y gravedad. No importa si lo pediste o no. Tu nombre está codificado en los datos. Tu identidad es la llave de acceso. Y quien controla esos datos, controla todo. Anna apretó el mango del cuchillo. ¿Quieres que lo abra ahora? Aquí. El hombre negó con la cabeza. No. Él quiere que lo entreguen. Y que vivan. Varo se tambaleó. Sus piernas cedieron. Mira lo sostuvo. No. Murmuró Mira con pánico. No. Varo. Vero. Anna se acercó corriendo. Lo estamos perdiendo. El hombre retrocedió un paso, como si no quisiera interferir. Mira cayó de rodillas junto a Varo, sus lágrimas mezclándose con la lluvia final, su voz rompiéndose en cada sílaba. Varo, por favor, no. Él abrió los ojos. Sus pupilas temblaban, pero la vida aún estaba ahí. Escucha, murmuró. No, no hables. Escucha. Sus dedos, empapados, cubiertos de barro y sangre, buscaron el rostro de Mira. La tocaron. La reconocieron. La agradecieron. Tú mereces saber la verdad, murmuró. Mira celoso. No, no digas eso, no ahora. Pero las palabras ya estaban viniendo, las que llevaba años guardando, las que había mantenido enterradas en un rincón oscuro de su alma. Esa noche, cuando eras niña, su voz era un hilo frágil. No solo te salvé por compasión. Mira tembló. ¿Qué quieres decir? Varo la miró como si ver su rostro fuera su último acto consciente. Lo hice porque vi algo en ti. Su respiración se quebró, algo que no podían apagar. Mira bajó la cabeza. Varo, por favor. Él la sostuvo con la mirada. Y esta noche, me recordaste que aún existe algo que vale la pena proteger. Sus labios temblaron. Un suspiro escapó. Un último latido se estiró. Como un adiós. Tú. Mira, eras la parte de mi vida
que aún podía salvar. La noche se detuvo, los árboles dejaron de moverse. La lluvia dejó de caer. El mundo dejó de girar. Varo no respiró más. Mira lo abrazó. Su llanto se perdió en el silencio inmenso. Sus manos se aferraron a él como si pudiera traerlo de vuelta. Como si pudiera detener la muerte con el simple acto de no soltarlo. Pero la muerte ya lo había reclamado. Y lo había hecho suavemente, como quien toma algo que se había preparado para entregar. Anna se acercó, colocó una mano en el hombro de Mira. No dijo nada. Las palabras no existían para ese momento. El joven del jeep observó. No habló. No se movió, solo inclinó la cabeza en un gesto de respeto silencioso. Mira se recostó sobre el pecho de Varo. Su respiración entrecortada. Su cuerpo temblando. Y entonces, sacó la tarjeta. La que había estado escondida toda la noche en la tela mojada de su camiseta. La miró, un pedazo pequeño de plástico. Y sin embargo, la llave de toda la oscuridad que los había perseguido. Anna la observó. Mira, ¿estás segura? Mira apretó la tarjeta con fuerza. Sí, dijo con una voz nueva. Una voz que no había usado nunca. Una voz hecha de dolor y de fuego. Voy a terminar lo que él empezó. El joven del jeep dio un paso adelante. Hay un lugar seguro donde podemos llevarte. Donde puedes abrir el archivo. Donde puedes elegir qué hacer con lo que contiene. Mira levantó la cabeza. Yo ya elegí. Anna la miró, y vio en ella algo diferente. Algo definitivo. Algo que no moriría jamás. Y mientras la madrugada comenzaba lentamente a asomarse entre las nubes, Mira se levantó del suelo, colocó la mano sobre el pecho de Varo. Cerró los ojos. Gracias, susurró. No fue un adiós. Fue un renacer. Ella respiró hondo. Secó sus lágrimas. Y caminó hacia el jeep. Anna la siguió, el joven también. El bosque quedó atrás. Guardando para siempre el cuerpo de un hombre que sacrificó su vida por la única verdad que creyó que valía la pena salvar. Y Mira caminó hacia su destino. No como víctima. No como presa. Sino como la única persona que podía terminar la guerra que él había empezado por ella. La carretera vieja quedó atrás mientras el jeep avanzaba lentamente hacia el horizonte pálido. La tormenta finalmente se había calmado, dejando un olor a tierra mojada que parecía mezclar el fin con un principio desconocido. Mira observaba el paisaje sin verlo, su mente aún suspendida en aquel claro donde la vida de un hombre se extinguió para que la suya pudiera continuar. Sostenía la tarjeta entre los dedos. Pequeña, Ligera, pero más pesada que cualquier recuerdo. No te muevas. 2 palabras que salvaron una vida cuando ella era niña. 2 palabras que ella misma repitió esta noche. 2 palabras que marcaron el destino de todos los que respiraron bajo esa tormenta. Ella sabía que nunca volvería a ser la misma. Las sombras que alguna vez la rodearon ya no la perseguirían desde atrás. Ahora caminaban a su lado, esperando la verdad que estaba por despertar. Y mientras el primer rayo de luz atravesaba las nubes, Mira cerró los ojos y respiró. No por alivio, no por paz, sino por promesa. Porque Varo le había dejado algo más que una tarjeta. Le había dejado un legado. Uno que ahora, por fin, era suyo.